bendiga a cada uno ricamente en esta tarde. Es un placer y un gozo poder estar en este lugar, alabando y adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar continuando nuestro estudio del Evangelio de Juan, así que pueden ir abriendo sus Biblias a Juan. Pero primero quería compartir algo acerca de John Newton. John Newton fue un gran evangelista inglés en los años 1700, hace algunos años. Pero él fue un fiel testigo de Cristo, un hombre que dejó un gran ejemplo. Pero en su epitafio dice: John Newton, empleado, una vez incrédulo y libertino, siervo de esclavos en África, fue preservado, restaurado, perdonado y designado por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para predicar la fe que había trabajado durante mucho tiempo para destruir. Aquí no solamente la vida de John Newton, pero también en su epitafio podemos ver claramente que él estaba bien convencido de su misión, de que él conocía el propósito por el cual Dios lo había puesto aquí en la tierra. Y vemos también la relación íntima que él tenía con su Dios. En esta tarde vamos a ver un ejemplo más, un ejemplo bíblico de un gran testigo fiel, y ese es Juan el Bautista. Entonces, si pueden ir conmigo a Juan capítulo 1, ahora que estamos empezando este libro, Juan capítulo 1, y vamos a ver en los versículos 19 al 34 algunos principios acerca de las cualidades de un testigo fiel, de las cualidades de un testigo fiel. Ok. ¿Cuáles son las cualidades que vemos de un testigo fiel en estos versículos? No vamos a leer el texto completo ahora mismo, lo vamos a ir leyendo por partes. Pero lo primero que quiero que veamos es que un testigo fiel entiende su misión. Versículos 19 al 26. 19 al 26. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy Elías, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Lo primero que vemos es que para poder entender la misión tenemos que estar claros en nuestra propia identidad. Para poder cumplir la misión que Dios tiene para nosotros, necesitamos entender quiénes somos. Necesitamos entender nuestra identidad. Los líderes religiosos y las personas de Israel estaban muy curiosas. Querían saber quién era este hombre Juan, este hombre que tenía miles de seguidores, que tenía discípulos que lo seguían, este hombre que estaba bautizando. ¿Quién es esta persona? Algunos pensaban que él era el Mesías. Algunos pensaban quizás
por fin llegó la promesa. Por fin llegó aquel que vino para salvar a Israel. Y le preguntan, pero él dice en el versículo 19 y 20 que él no es el Mesías. El versículo 19 dice: y este es el testimonio de Juan, que cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Ya con esa pregunta él sabía lo que tenían en su mente. ¿Y qué responde él? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Él sabía inmediatamente que la primera cosa que las personas estaban pensando, quizás este es el Mesías. Él dice: no, déjame dejar la cosa clara. Yo no soy el Mesías. No soy yo. Algunos pensaban que él era el profeta Elías, quien, según sabemos en las Escrituras, no murió y fue llevado físicamente al cielo. Entonces ellos pensaban: quizás Elías regresó, quizás este hombre es Elías quien regresó para cumplir la obra de Dios. Pero vemos en el versículo 21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. No soy. Otros pensaban que él era el profeta. ¿Quién es este profeta de quien ellos hablan? El profeta al cual ellos están hablando en este versículo es el profeta del cual profetizó Moisés en el libro de Deuteronomio. Cuando ellos hablaban de el profeta, estaban hablando de esta profecía, de esta promesa de un profeta que vendría. En Deuteronomio 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este pasaje, esta promesa de un profeta que vendría, es una profecía de Cristo. Jesús es el profeta sobre el cual habló Moisés, el profeta que prometió Moisés. Entonces Juan el Bautista entendía claramente que él no era ese profeta, esa promesa de Moisés. Y por eso, cuando le preguntan en el versículo 21, la segunda parte: ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no. Aunque Juan negó ser el Mesías, Elías y el profeta mencionado en Deuteronomio, porque realmente no lo era, pero sabemos que Isaías sí había profetizado acerca de Juan el Bautista. Vemos en Isaías capítulo 40, versículos 1 al 3, hay una profecía sobre Juan el Bautista. Isaías dijo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En Isaías 40, Isaías había prometido, había profesado de un hombre que vendría para preparar el camino para el Mesías. Y Juan entendía que él era ese hombre. ¿Cómo sabemos que Juan entendía que él era ese hombre? ¿Qué dice Juan en el versículo 23? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan entendía quién él era. Él entendía su misión, porque él entendía la razón por la cual él fue enviado. Él era un hombre escogido
por Dios. ¿Para qué? Para preparar el camino para el Mesías. Él entendía claramente su identidad. Y al entender su identidad, él estaba entonces listo para cumplir su misión. ¿Y tú? ¿Quién eres? Juan entendía quién él era. ¿Nosotros entendemos quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si has aceptado a Cristo, eres hijo o hija de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Y eres llamado a ser discípulo de Jesús. Esa es tu identidad. Ahora, también vemos que si estamos claros en nuestra identidad como hijos de Dios, entonces también para entender la misión tenemos que estar claros de lo que se espera de nosotros. No es simplemente entender quiénes somos, tenemos también que entender qué se espera de nosotros. Juan entendía: yo soy el que Dios escogió, eligió, profetizó que vendría para preparar el camino para el Mesías. Pero ¿qué se espera de mí? Vamos a ver el versículo 26 de nuevo. Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan el Bautista entendió que Dios esperaba que él le introduciera a su Hijo Jesús a aquellos que no lo conocían, a aquellos que no lo reconocían. El trabajo de él, la función de él, lo que se esperaba de él de parte de Dios era introducirle a Cristo a la humanidad. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos los discípulos de Jesús, ¿qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué espera Jesús de sus discípulos? Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión dejan claro lo que Él espera de sus discípulos. ¿Qué espera Jesús de sus discípulos? En Mateo 19, del capítulo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al igual que Juan el Bautista, nosotros tenemos instrucciones claras. Como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, como discípulos de Cristo, tenemos una responsabilidad. Conocemos lo que Jesús, lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? Ir a las naciones, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a conocer y a obedecer su palabra. En obediencia a esta expectativa, a este mandato de Jesús, es la razón por la cual estamos esta tarde aquí en Atomayor, ¿verdad? Amén, amén. Un testigo fiel entiende su misión, reconoce quién es, reconoce lo que se espera de él. Pero también vemos en los versículos 27 al 34 que conoce al que sirve, que conoce al que sirve. Versículos 27 al 34. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas
sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué aprendemos acerca de aquel por el cual nosotros servimos en estos versículos? Primero aprendemos que servimos al que es supremo. Que servimos al que es supremo. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En esa cultura, cuando llegaba alguien a la casa, el siervo menos importante, el siervo que estaba más bajito de todos los otros siervos, era el que le tocaba la responsabilidad de quitarle la sandalia al visitante y lavarle los pies. Ese era el trabajo de la persona más indigna en el hogar. Y aquí Juan demuestra que él entiende que Jesús es tan superior a él, que él es tan indigno ante la presencia de Jesús, que él ni siquiera es digno para quitarle las sandalias y lavarle los pies. Él entiende que ante Jesús, él es tan inmerecedor, tan indigno, que ni siquiera puede hacer la función del menor esclavo ante Jesús. Juan entendía quién era Jesús y lo indigno que él era delante de él. ¿Verdaderamente entiendes la supremidad de Cristo? ¿Entiendes realmente cuán grande es Jesús y cuán indignos somos nosotros delante de Él? ¿Entendemos que la voluntad de Él siempre debe venir antes de la nuestra? Que la voluntad de Él es mucho más importante que cualquier cosa que nosotros podamos desear. ¿Entiendes realmente que somos indignos delante de Él y solamente por la gracia de Dios tenemos el privilegio de servirle? Es solamente por gracia que podemos hasta lavarle los pies a Jesús, porque ni eso merecemos hacer nosotros. Somos indignos delante de Él. Y es solo por la gracia de Dios misericordioso que nosotros podemos servir. Es un privilegio. ¿Qué más aprendemos de aquel que nosotros servimos en este pasaje? En el versículo 29 vemos que servimos al que es el Salvador. Servimos al que es el Salvador. El versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
proclamó públicamente que Jesús era la solución del problema más grande que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué problema era ese? Su pecado. Y Juan introduce a Jesús como el verdadero sacrificio, como el Cordero enviado por Dios para pagar el precio de los pecados, no solamente del pueblo judío, pero para toda la humanidad. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, hablando acerca de Jesús y ese sacrificio, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados y su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él vino para salvarnos, pero vino no solamente para salvarnos de la consecuencia del pecado, pero también vino para librarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Muchas veces queremos ser librados de la consecuencia, pero no queremos ser librados del poder del pecado en nuestras vidas. Pero a través de Jesús ya no tenemos que vivir como esclavos. A través del poder de Jesús, a través del Cordero que derramó su sangre en la cruz del Calvario, quien tomó nuestros pecados en su propio cuerpo y pagó el precio de esos pecados, en nuestro lugar, podemos ser libres no solamente de la consecuencia, pero también del poder del pecado. Ese es el Jesús al que nosotros servimos. ¿Qué más vemos acerca de aquel que servimos? En el versículo 30 al 34 vemos que servimos al que es Dios eterno. Versículo 30 al 34. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el verso 30, Juan nuevamente menciona la eternidad de Cristo, diciendo que aunque vino después de él, existió antes que él. Vimos esto anteriormente, cuando él lo dijo la primera vez. Literalmente lo que Juan está diciendo es una contradicción, ¿verdad que sí? Pero Juan no se contradice aquí en este pasaje. ¿Por qué? Porque él se refiere a la verdad de que antes que Juan el Bautista naciera, aunque él era mayor que Jesús físicamente como hombre, ya Jesús tenía la eternidad existiendo. ¿Por qué? Porque Juan entendía que Jesús es el Dios eterno. Muchas veces cometemos el error de pensar a Jesús solamente en el contexto desde el pesebre en adelante. Y veremos luego, al continuar este estudio de Juan, que Jesús estaba activamente involucrado en la obra de su Padre mucho antes de que naciera en el pesebre. Entonces, vemos aquí en ese versículo que Juan está declarando la eternidad de Jesús, de que Jesús es eterno. También vemos en el verso 31 al 33 que Juan dice que aquel de que aunque
Él bautiza con agua, Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Solo Dios puede bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad de Dios. Si Jesús no fuera Dios, Jesús no tuviera derecho de impartirle el Espíritu Santo a nadie. Entonces, al declarar que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, el que le imparte el Espíritu Santo a las personas, está declarando también que Jesús es Dios. Porque solo Dios puede dar el Espíritu Santo. Y por último vemos en el verso 34 que lo llama directamente el Hijo de Dios. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el griego, Hijo de Dios tiene un artículo definido. En otras palabras, no es simplemente un hijo o cualquier hijo, es el Hijo. El único Hijo. Hay un solo al cual la palabra de Dios se refiere como el Hijo de Dios, y ese es Jesús, el segundo miembro de la Trinidad. Al igual que Juan, nosotros fuimos escogidos por Dios para una tarea muy importante. Esa tarea es de compartir el Evangelio con todas las personas a nuestro alcance. Y solo podemos alcanzar esta comunidad de Atomayor si cada uno de ustedes se une a esta misión. Si cada uno de ustedes que reconocen que son hijos de Dios, que reconocen que son miembros del cuerpo de Cristo, que reconocen que son discípulos de Cristo, también entienden lo que Dios espera de ustedes: de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de bautizar a aquellos que llegan a los pies de Cristo, de enseñarles a entender y obedecer la palabra de Dios. El mensaje que debemos proclamar es que Jesús es el Dios supremo, que Jesús es el creador de todas las cosas, como vimos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Que Jesús es el Cordero de Dios, el que vino para salvar a la humanidad. Que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Él ofrece esperanza y vida eterna a todos aquellos que depositan su fe en su obra. Juan el Bautista fue un testigo fiel, quien cumplió fielmente su misión. Ahora nos toca a nosotros cumplir la misión. Amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de Juan el Bautista. Gracias, Señor, por estos principios que podemos aprender de este pasaje. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos aplicarlos en nuestras propias vidas. Que realmente podamos entender quiénes somos. Que realmente podamos reconocer lo que tú esperas de nosotros, que estemos dispuestos a cumplir la misión que tú nos has llamado a cumplir, y que realmente conozcamos a tu Hijo Jesús, quien es el que nosotros servimos. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.